Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio. Este, bueno, hasta el momento, haciendo una rememoración, hemos hablado de los procedimientos tributario aduaneros, ¿no es cierto? Dentro de este módulo tenemos lo que es la legislación aduanera, hemos avanzado los conceptos generales, la zona primaria, la zona secundaria, hemos hablado de las obligaciones, la obligación de pago en aduanas. Hemos hablado de cómo nace esta obligación de pago en aduanas, hemos hablado de las formas de extinción de la obligación tributaria aduanera, hemos visto los Incoterms, ¿sí? Y adicionalmente hemos ingresado ya a ver lo que era la base imponible en materia aduanera, sobre todo para el gravamen arancelario. Hasta ahí habíamos visto que la base imponible del gravamen arancelario estaba constituida por lo que es el valor de transacción, los gastos de carga y de descarga, el costo de transporte y el seguro, lo que equivalía al valor CIF hasta la frontera, ¿no es cierto?, sobre el cual se calculaba el gravamen arancelario y que, sumado el gravamen arancelario al valor CIF de la mercancía, podíamos aplicar esta sumatoria como base imponible para deducir lo que es el IVA y el ICE. Habíamos visto que dentro de lo que entendemos por base cierta y base presunta, ¿no?, que son dos formas de determinación que la administración va a elegir en función a los datos, en función a la documentación, en función a las informaciones de las cuales disponga, ¿no es cierto?, va a determinar la administración, determinar, ejecutar o ejercer su facultad de determinación sobre base cierta o sobre base presunta. Evidentemente, el trabajo de una determinación sobre base presunta va a implicar a que la administración tributaria deba en todo momento justificar por qué va a hacer el ajuste sobre base presunta, por qué va a presumir, como su nombre lo dice, cómo va a presumir, por qué va a presumir los que hubiesen existido hechos generadores en materia aduanera, que el valor de transacción sea mucho más alto de lo que realmente representa ser o como se lo ha mostrado con un valor de transacción que se lo identifica claramente desde la factura comercial, ¿ya? Entonces, ¿dónde vemos cómo se respeta el valor de transacción? En materia aduanera habíamos visto que es en aplicación al primer método de valoración. Habíamos dicho que en materia aduanera, porque se rige bajo la ley especial conforme establece el artículo 45 del Código Tributario, en su parágrafo 2, todo lo que es el tratamiento de la base imponible, ¿no?, está dado, está reflejado en función a la aplicación de los métodos de valoración. El primer método de valoración es el método del valor de transacción. En consecuencia, este método del valor de transacción por el cual se respeta el valor que está en la factura comercial, el valor por el que se ha pagado la póliza, el valor del flete, es decir, del transporte, ¿no es cierto? Cuando la administración respeta estos valores declarados, está respetando, está creyendo en el importador y en consecuencia existe, ¿sí?, la aplicación de la base cierta. En los siguientes métodos, en el método del valor de transacción de mercancías idénticas, de mercancías similares, la aplicación del método de procedimiento deductivo, del procedimiento reconstruido y del último recurso, ¿sí?, van a constituir base presunta en materia aduanera, ¿ya? Estos métodos, ya lo decía la anterior clase, van descartándose uno tras otro. O sea, se descarta primero el método de valor de transacción. Si no cumple con las reglas, ¿sí?, para creer en ese valor, la administración va a justificar su descarte y en consecuencia va a aplicar el método del valor de transacción de mercancías idénticas, el siguiente. Si no va a poder aplicar ese, va a aplicar el siguiente, que es sobre mercancías similares, va a ser un comparativo, y si no va a ir a un procedimiento deductivo, va a deducir de dónde salen los valores, y el método, si no puede realizar este procedimiento deductivo, va a aplicar el procedimiento reconstruido y
si no puede aplicar este procedimiento, va a aplicar el último recurso. A ver, ¿cómo van explicando? ¿Cómo va funcionando esto? Lo vamos a ir explicando de forma muy puntual. Ya decía, base cierta igual a método del valor de transacción, ¿sí? Entonces, base cierta, vamos a entender que la base cierta entonces va a estar dada por el valor de las mercancías, el costo, por el valor del seguro y el valor del flete, ¿sí? Si la administración duda de aquello, le va a notificar, le debería notificar al importador, ¿sí? Una duda razonable, una duda suficiente para descartar el valor. Y le pide al importador, en todo caso, que descargue a través de mayor documentación, registros contables, pueda descargar a través de contratos, a través de fichas. Cuando uno trae, por ejemplo, mercancía que corresponde a maquinaria, que corresponda a artefactos eléctricos, etcétera, uno puede ir demostrando el valor de transacción, justificando que la factura comercial corresponde me voy a inventar, ¿no? Al celular iPhone, modelo, no sé, o modelo 10, no sé qué. Entonces, la administración obviamente va a tener que respetar ese valor. ¿Cómo lo justifico? Lo justifico con fichas técnicas, lo justifico con manuales, justifico que precisamente este valor, ¿no es cierto?, está dado en función al valor mismo de la transacción, al valor mismo de la mercancía, su composición, ¿no es cierto?, en función al modelo. Entonces la administración debería respetar. Si no lo va a respetar, porque la administración obviamente va a dudar del valor. ¿Y por qué puede dudar del valor? En este caso, la administración puede dudar del valor porque quizás en la declaración de mercancías ha aparecido un valor muy inferior, ¿sí? Demasiado inferior al que corresponde a otra importación. O sea, realiza un análisis comparativo y de riesgo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces los importadores, ¿no?, les han hecho una fiscalización o les han iniciado un control puntual, un control durante el despacho, y durante esos controles el importador no ha podido justificar el valor de transacción. Usualmente, por ejemplo, en mi ejemplo, en este caso, si yo me dedico a la importación de celulares y en una pequeña fiscalización logra demostrar la administración, o yo por no tener problemas, digo, bueno, pago lo que me repara la administración, ingreso a una base de riesgo, ¿sí? La administración semanalmente, todos los viernes, hace un análisis de riesgo, ¿sí? Hace un análisis selectivo y va seleccionando mercancías que revisten qué sé yo, pueden revestir, por la temporada, pueden revestir algún riesgo. Puede ser que dirijan sus análisis o dirijan los controles a mercancías que fuesen, por ejemplo, para consumo, para consumo humano. Durante esta pandemia, seguramente sus controles los han dirigido a los insumos médicos, ¿no es cierto? A todos aquellos insumos de bioseguridad que se han ido importando en gran medida, ¿no? Entonces, basta que venga un importador que genere la declaración de mercancías señalando una de estas mercancías, pues evidentemente automáticamente va a surgir esta, esta comparación entre otras declaraciones. Puede ser que el compañero de al lado, ¿no es cierto?, el importador de la tienda de al lado haya hecho una declaración con mayor valor. En consecuencia, la mía automáticamente va a reflejarse en un análisis de riesgo rápido, porque obviamente todo esto lo tiene la aduana sistematizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Sucede que este método del valor de transacción pues va a sufrir una duda, va a ser sometido a un procedimiento de duda razonable. Y esto les hablo, la aplicación del procedimiento de la duda razonable es un procedimiento que yo lo enseño a partir de la normativa comunitaria, es decir, a partir de las decisiones, ¿no es cierto?, 571 y de la resolución comunitaria 1684,
que es el reglamento comunitario sobre el tema del valor, ¿no? Entonces, en esas dos normas supranacionales podemos encontrar todo lo que es el desarrollo del procedimiento de la duda razonable. En la normativa interna boliviana, sí, cuesta mucho a la administración que aplique el procedimiento de la duda razonable. Casi no lo aplica, casi no, no hace énfasis en aquello y lo único que hace es someter a una vista de cargo para la presentación de los descargos correspondientes respecto de las dudas que pueda tener o presentar la administración sobre el valor de transacción. Una vez que se presentan estas dudas, evidentemente el valor de transacción no va a poder ser justificado, ya sea porque reviste, ya decíamos, un análisis de precios, que el precio está muy bajo, ¿no es cierto? La base imponible está muy baja, o puede ser que se adviertan algún error en los datos, en los documentos, puede ser que se adviertan rayaduras, tachaduras, puede ser que los medios de pagos no sean los medios fiables, o sea, no todo sea a través de SWIFT bancario, sino que se haya declarado que son medios de pago, ¿qué les digo? O sea, medios de pago en efectivo, ¿no es cierto? Y que notoriamente el importador no haya salido del país a efectuar el pago correspondiente. Entonces, todo eso nos da a pensar, ¿no? Cómo justificar o desvirtuar, en este caso, el valor de transacción. Una vez que está descartado el valor de transacción, la administración se ve obligada a aplicar el método del valor de transacción de mercancías idénticas. O sea, te aplica el valor de una mercancía que sea idéntica, ¿no? Mismo fabricante, mismo modelo, mismo año de fabricación, etcétera. La mayor parte de las veces este método del valor de transacción es imposible de ser aplicado porque primero por el tema de la exclusividad de las importaciones y segundo porque cuando se realizan este tipo de importaciones, qué sé yo traigo celulares, otra persona trae celulares, otra persona trae celulares, entonces no hay una posibilidad y todos declaran diferentes montos. No hay una posibilidad de establecer cuál realmente sería el valor de transacción de una mercancía totalmente idéntica, ¿ya? Y la base de datos que maneja la administración aduanera lamentablemente no va a poder responder a la aplicación de este método. En cuanto al método del valor de transacción de mercancías similares, consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a dar por descartado este método. Además que no le conviene aplicar este método. En cuanto al método del valor de transacción de mercancías similares, ahí ya te compara, como bien lo dice el título, lo compara con mercancías que sean similares, no idénticas, sino similares, ¿no? Entonces puede ir comparando, qué sé yo, con el mismo modelo, diferente año, ¿no es cierto? Pero es muy fácil desvirtuar esto, es muy fácil que el importador, ya llegado el momento de la impugnación o del descargo, ataque la aplicación de este método del valor de transacción de mercancías similares, indicando de que no responde a las características correspondientes y obviamente este método, como ustedes verán, es sumamente frágil. Por esa razón, la administración siempre opta por descartarlo. En cuanto al método del procedimiento deductivo, lo que hace la administración es deducir de dónde sale el valor en función a los manuales, en función a las fichas técnicas, en función a un análisis, ¿sí? A un estudio analítico deductivo de la mercancía. Este método se puede intercambiar en orden de prelación con el siguiente método, que es el procedimiento reconstruido. Como su nombre lo dice, dentro de este método, el procedimiento reconstruido, lo que hace la administración para llegar al valor, al verdadero valor, es que reconstruye prácticamente el valor de la mercancía. Dice, por ejemplo, en este caso el celular, ¿no? Tendrá una cobertura de plástico. ¿Con cuánto se fabrica la cobertura de plástico? Tiene dentro mecanismos, ¿no? Sabemos que tiene inclusive algunos cables, algunos conectores que son minerales, como el oro, ¿no es cierto? La batería viene con litio. Entonces va a reconstruir prácticamente parte por parte al celular.
inclusive su cargador, porque forma parte del valor de transacción, forma parte del costo de la mercancía. Entonces, la administración, imagínense la tarea que tiene, ¿no? La tarea de verificar cómo la han fabricado, cómo han fabricado la mercancía, entender su fabricación, entender su composición e ir estructurando, ¿no?, cada parte de la mercancía. En algún caso, el método del último recurso, ¿sí?, es el más apropiado para la administración y el más fácil de aplicar. Es por eso que creemos que la administración lo que opta es por descartar absolutamente todos estos métodos y llegar al último recurso. Porque en el método del último recurso lo que hace la administración es que te pone el valor que ella considera que es apropiado en función a la aplicación de información que le dan las páginas de Internet, aunque en realidad debería darle el sistema que maneja valores, el sistema de valoración que debería tener la administración aduanera funcionando. Hoy, y les hablo de casos reales, hoy el método del último recurso es aplicado por la administración aduanera en función a valores que inclusive se dan en las páginas Wikipedia sin ningún sustento ni justificación. Por esa razón es que cuando la administración nos lleva a una fiscalización por el tema del valor, porque duda de la base imponible, porque dice que la base imponible está subvaluada, ¿no?, lo que hace es descartar absolutamente todos estos métodos sin dar razón por qué los está descartando, porque prácticamente es parte de su trabajo cumplirlos, parte de su trabajo aplicar la metodología de valoración, y se va directamente a la aplicación del último recurso. Y establece a través del último recurso que, bueno, pues aplica el valor que más o menos le va apareciendo, o que aparece en eBay, o que aparece en Amazon, en otras páginas, ¿sí?, de compra de mercancías en línea. Y ese es el único justificativo por el cual obviamente la administración te compara. No sé si existe alguna pregunta al respecto para avanzar. ¿No? Sabemos, y esto lo han estudiado, lo han visto, que las determinaciones sobre la deuda tributaria está realizada por el sujeto pasivo a través de la autodeterminación, está realizado por la administración tributaria y también de forma mixta. Para la administración aduanera también aplican las mismas formas de determinación de la deuda tributaria. En realidad, para que la administración realice un control, una verificación, una investigación, siempre esto tiene que terminar con una resolución determinativa, ¿sí? Entonces, para aplicar, para que concluya, para que pueda determinar, en realidad pueda aplicar su función de determinación y dicte una resolución determinativa, tiene que controlar, verificar, fiscalizar, investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias. Y esto la administración lo hace a través de controles, lo hace a través de un control durante el despacho, un control previo al despacho, o puede hacer un control posterior al despacho, ¿sí? El control antes del despacho, ¿sí?, el control previo al despacho, no está regulado en Bolivia. En Bolivia solo tenemos un control durante el despacho, que es parte del procedimiento de importación, donde se inicia con el canal rojo, que constituye obviamente la verificación física de las mercancías y la verificación documental, y concluye, ¿no?, concluye con una resolución determinativa si existe algún reparo, ¿sí? Y el control post o posterior al despacho incluye el control diferido, puede ser con o sin mercancía, cuando está saliendo de recinto, cuando ya se da el levante, ¿no? O sin mercancía cuando ya ha concluido el despacho y por una sola declaración más o menos te van llamando, o el control, una de las formas de control posterior es la fiscalización aduanera posterior, donde ya se van a aglutinar, qué sé yo, declaraciones durante 1 año, 2 años, 3 años, puede ser a una agencia despachante con varios importadores, puede ser a un importador que trabaja con varias agencias despachantes. Entonces, más o menos por ahí va determinándose el tipo de fiscalización o el tipo de control que se va a realizar.
Lo mismo en tema de los controles, ¿sí? En tema de la determinación, en materia aduanera establece claramente el Código Tributario que la vista de cargo va a equivaler al acta de intervención. Y se emite el acta de intervención como primer actuado en materia de contrabando, cuando se ve o se evidencia que se está cometiendo el ilícito del contrabando. Entonces tenemos un procedimiento de determinación que en realidad inicia un procedimiento ante la administración aduanera con la orden de inicio de fiscalización o la orden de verificación, se emite la vista de cargo y se emite la resolución determinativa. Y un procedimiento sancionatorio que es igual al del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Porque se rige obviamente por el Código Tributario, que inicia con el auto de inicio de sumario contravencional, se emite la resolución sancionatoria y también existe la posibilidad de llevarse a cabo un procedimiento sancionatorio vinculado a un procedimiento de determinación. Es decir, que este procedimiento sancionatorio, ¿no? Se va a acoplar al de determinación después o con la vista de cargo, donde la vista de cargo va a ser las veces de auto inicial de sumario contravencional y la resolución determinativa va a ser las veces de resolución sancionatoria cuando se tengan sanciones o, por conductas o por ilícitos que constituyan contravenciones a aplicarse. Dentro de estos estará la omisión de pago, estarán los incumplimientos a deberes formales, que en materia aduanera hablamos de contravenciones aduaneras propiamente dicha, que se suscitan durante el despacho, que se suscitan cuando se realizan las operaciones, que se pueden suscitar al igual que el Servicio de Impuestos Nacionales, ante la falta de un registro, ante la falta del reporte del domicilio, ante la falta de la actualización de algún dato ante la administración aduanera, ante la falta de la renovación de una garantía que correspondiere, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decía. En materia aduanera, sí, juega mucho el rol del control, ¿sí? La administración, cómo realiza el control. Esto viene desde la normativa comunitaria que está adoptada por nuestro país y se puede ver que en la normativa comunitaria se contemplan tres tipos de controles. Un control previo al despacho, que inicia este control previo al despacho desde el embarque de la mercancía, ¿sí? Hasta antes de la validación de la declaración de mercancías. El control durante el despacho inicia con la notificación del canal rojo o amarillo, donde se revisan solamente la documentación, y concluye obviamente con la resolución determinativa o dentro de las 48 horas si es que no existiera ninguna observación. Es lo que dura un control durante el despacho, ¿no? Que casi siempre se aplica cuando se ve el canal rojo, cuando se ve el canal amarillo, ¿no? Y el control posterior, que más tarde lo vamos a ver los tipos de control, los tipos de canales, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo, cómo se aplica. Y el control posterior, ¿no? Este control diferido, este control que ya les decía puede ser con o sin mercancía, y la fiscalización aduanera posterior. Ya les decía, el control diferido va a ser como un control puntual, va a ser un control a una sola declaración, ya sea que esté saliendo del recinto una vez que se ha dado el levante a la mercancía, antes de que salga o cruce por la puerta, puede notificarle el inicio de un control diferido con mercancía. Entonces la mercancía vuelve a ingresar, el camión se da la vuelta y vuelve a ingresar a depósitos y tiene que esperar que la unidad de fiscalización desarrolle este control diferido, que es como una verificación pequeña, ¿no? Una verificación al despacho versus mercancía versus documentos. Y una fiscalización aduanera posterior, que obviamente dentro de esta fiscalización, ya decíamos, se van a analizar varias declaraciones, se van a analizar absolutamente varias gestiones, puede ser varios importadores, varias agencias o una sola agencia, en algún caso, o un solo importador con una sola agencia, ¿sí? En materia de ejecución tributaria, ¿sí? En materia aduanera, es idéntico y se rige también por las reglas del Código Tributario.
¿no? Hablamos de su naturaleza, obviamente es un proceso administrativo compulsivo, ¿no? De ejecución. También aplica el artículo 108 sobre los títulos de ejecución tributaria, lo mismo. El procedimiento de ejecución tributaria también se rige por el Código Tributario. La suspensión de la ejecución tributaria también está dada en los casos, obviamente, de que se constituya alguna facilidad de pago, de que exista una oposición en la ejecución tributaria, ¿no? Y esta oposición puede ser dada en algún caso porque ya se ha pagado por la prescripción, puede ser por la impugnación, puede ser porque esté en desarrollo algún trámite de regularización, ya la jurisprudencia lo ha abierto hasta ese nivel, ¿no? Entonces aplica lo mismo que establece el Código Tributario y que ustedes ya lo han visto, por eso no, no les voy a cansar con las mismas explicaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los tributos aduaneros, vemos el gravamen arancelario y se proceden los derechos de compensación y los derechos antidumping sobre los impuestos internos aplicados a la importación que estén establecidos por ley. El gravamen arancelario nosotros sabemos que está establecido a raíz de decreto supremo. La alícuota va a ir a aplicar sobre prácticamente el arancel aduanero en función a los decretos. ¿Por qué más o menos el órgano legislativo, ¿no?, se ha desprendido quizás del cumplimiento del principio de legalidad, que ustedes lo han debido ver al inicio del diplomado, donde se analizan los principios tributarios? Y el principio de legalidad o de reserva de ley, ustedes saben que nos dice que todo en materia tributaria, en materia de tributación, el hecho generador, los sujetos pasivos, la base imponible, la alícuota, debe ser determinada a través de ley. En el caso del gravamen arancelario, y es por eso que creo que en la anterior clase les dije, yo soy una de las personas que no cree en realidad que el gravamen arancelario constituya parte de los tributos, pese a que la Ley General de Aduanas lo señala así. En el Código Tributario no lo pone dentro de la clasificación de los tributos. Ustedes saben que el Código Tributario clasifica los tributos en impuestos, en tasas, en patentes, en contribuciones especiales, ¿no? En este caso, el gravamen arancelario está en el artículo 7 y está por fuera, ¿no? No está constituido como un tributo en sí. Pero obviamente la Ley General de Aduanas sí dice que los tributos aduaneros de importación son el gravamen arancelario. Además que no podía aplicar tributo sobre tributo. Y además que si es un tributo, entonces su alícuota no podría regularse a través de decreto supremo, ¿no?, bajo el principio de legalidad. Entonces son razones por las que en mi criterio no debiera ser considerado como un tributo menos un impuesto, ¿no? Es un gravamen en realidad, constituye parte de un arancel. O sea que aquí más o menos existe una distorsión de su aplicación. Los derechos de compensación y los derechos antidumping, ¿sí? Están dados obviamente como parte, un porcentaje adicional que va a reclamar el Estado para ciertas mercancías a las cuales le brinda protección. Un ejemplo, en Bolivia es fácil determinar que en nuestra mayoría tenemos empresas o industrias que se dedican a los tejidos, que se dedican a la fabricación de prendas de algodón, que se dedican además a la fabricación manejan mucho cuero, se hace mucho trabajo en cuero, tenemos mucha fabricación artesanal y en cuero. Entonces, y en madera además, ¿no? Todos estos insumos, todas estas mercancías van a merecer por parte de nuestro Estado, reconociendo a los pequeños y medianos, a las medianas empresas exportadoras, van a reconocer obviamente una protección, un privilegio que les va a dar el Estado. Y esto lo hace a través de derechos de compensación y derechos antidumping, donde el Estado, ¿sí?, va a exigir a cualquier importador
de estas mercancías que él determine que son prioritarias y que además son protegidas por el Estado, va a establecer pagos adicionales, ¿sí? Eso es un derecho de compensación o un derecho antidumping, ¿ya? Entonces, si yo importador quiero importar zapatos de cuero, ¿no? El Estado, al momento que importe los zapatos, me va a decir, aparte del gravamen arancelario, ¿no es cierto? Que acá en Bolivia está grabado con el 40% los zapatos de cuero, sobre la base imponible, te voy a cobrar un derecho de compensación o un derecho antidumping y, ¿no? Te voy a cobrar además un 20% adicional que me tienes que pagar por una compensación que les vamos a dar a los productores de zapatos de cuero, ¿no? Eso lo hace para proteger la industria interna, ¿no? Entonces es una forma en que el Estado prácticamente va a frenar este tipo de importaciones. En Bolivia, el año 2007 se han establecido derechos antidumping, ¿sí? Derechos, sobre todo los derechos antidumping, también están vinculados a la propiedad intelectual, a la propiedad en sí registrada, al derecho registral sobre algunas mercancías. No estoy hablando en sí del fraude marcario, ¿sí? Porque eso es otro lineamiento y en Bolivia, en materia aduanera, eso no aplica. Desde la Ley General de Aduanas, en realidad, hemos ido desaplicando prácticamente los derechos de compensación y antidumping. Porque cuando salió el decreto, el año 2008, salió el decreto del gravamen arancelario, donde ya se fueron estableciendo los aranceles aduaneros, el año 2007, etcétera. Se aplicó un régimen consolidado sobre algunas mercancías, o sea, prácticamente el gravamen arancelario ha sido modulado de acuerdo a cómo el Estado ve que es necesario importar o dejar importar algunas mercancías, fomentar la importación de algunas mercancías como maquinaria, ¿no es cierto?, bienes de capital que vienen a fomentar la empresa y desincentivan la introducción de este tipo de mercancías como ropa de algodón, ¿no? Cueros, trabajos en cuero o de madera, ¿no? Entonces lo va entorpeciendo y le ha puesto a esto un gravamen arancelario consolidado, es decir, los más altos niveles de porcentaje de las alícuotas del gravamen arancelario. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y los impuestos internos aplicables a la importación, que en este caso serían el IVA, ¿no? El IVA de importaciones, el ICE, el IHD y el impuesto a los deportes. Ahora, como ya decíamos, la misma ley ha delegado la aplicación o la determinación de las alícuotas del gravamen arancelario a través de decreto supremo, así como los derechos de compensación también. Ahí decíamos, a través de este decreto supremo 29349, del 21 de noviembre del año 2007, se establece una nueva estructura arancelaria y se define a las alícuotas del gravamen arancelario desde 0, ¿sí? 0, 5, 10, 15, 20 y a partir del 20 va de 10 en 10, 30 y hasta 40%. Definiéndose además que el 30 y 40% van a ser estructuradas o consideradas como alícuotas consolidadas del gravamen arancelario. Bolivia, en su calidad de un país en vías de desarrollo, no tiene la capacidad de gravar con un derecho de compensación o un derecho antidumping a las mercancías. No ha llegado a eso, no ha llegado a ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo máximo que hace Bolivia es aplicarles el máximo consolidado, la alícuota máxima consolidada, que en este caso está dado con el 30 y 40% para los bienes que ameritan una protección por parte del Estado. Ahora bien, ustedes, yo les he pasado un manual respecto de las normas de origen. Entiendo que lo han revisado, han seguramente discutido en el tema en el foro respecto a las normas de origen, su aplicación, cuántos tratados tenemos, cuántos acuerdos tenemos suscritos en este marco, son acuerdos de complementación económica en realidad. Con Chile tenemos el AC22,
¿no? Que está regulado en función a la aplicación de la LADI, que es la resolución 252, que nos vincula. Decirles con Chile, y ustedes lo han debido leer en el manual que les he facilitado, con Chile llegamos al máximo de un 4% del total de las mercancías establecidas en el arancel aduanero. Estas normas de origen te dan la posibilidad, otorgan la posibilidad de aplicar un arancel cero. Acá puede tener un arancel cero definido ya por decreto, o puede ser que tenga para otras importaciones, me voy a inventar un 15%, pero cuando venga la fabricación, ahí aplica las normas de origen, o sea, sean las mercancías originarias prácticamente de uno de estos países, Colombia, Ecuador, Perú, en el caso de la Comunidad Andina, cuya regulación se encuentra dentro del marco de la decisión 416, vamos a aplicar un arancel cero, independientemente de que esté grabado con el 30 o el 40%. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tanta ropa de algodón peruana en el país? Porque obviamente conviene importar del Perú. ¿Por qué? Porque tenemos con ellos la Comunidad Andina, tenemos la CAN, la decisión 416, que va a hacer que cuando venga con un certificado de origen, Perú nos va a certificar que esta mercancía, esta prenda en específico, ha sido producida 100% con materia prima en origen peruano, el tejido es peruano, la confección es peruana. Entonces, obviamente, vamos a hacer la introducción, la importación de estas mercancías con un gravamen arancelario de cero. En el acuerdo, en el AC36, en el acuerdo de complementación económica del Mercosur, ahí tenemos a nuestros países limítrofes, Argentina, Brasil, y tenemos obviamente a Paraguay y Uruguay también. Con estos países entonces también tenemos desgravado el arancel, pero no la totalidad, ¿no? Esto va de acuerdo a la negociación con cada país y se ha ido obviamente desgravando algunas mercancías de acuerdo a lo que se va a colocar. Ejemplo, en el caso de las mercancías bolivianas, por ejemplo, nosotros tenemos mucha restricción con desgravar el tema de los zapatos de cuero, ya les decía, los muebles de madera, las confecciones de prenda, ¿no? Tenemos absolutamente mucho recelo al desgravar este tipo de mercancías, porque obviamente eso implicaría que, como en el caso del Perú, ¿no? Vamos a llenar nuestro mercado interno y vamos a destruir nuestra industria interna, ¿no? Entonces, hay que negociar prácticamente partida por partida la desgravación arancelaria en aplicación de las normas de origen. El AC66, ¿no? El Acuerdo de Complementación Económica, está suscrito con México. Con México sí tenemos desgravado el tema de los zapatos de cuero. Últimamente están introduciéndose muchos zapatos mexicanos de cuero en aplicación del convenio. Con México tenemos un alto grado de desgravación, ya sabemos que está llegando prácticamente al 86% de todo el arancel aduanero. Con Cuba prácticamente estamos llegando al 96% de la desgravación arancelaria, ¿no es cierto?, con el AC47 que lo tenemos suscrito con Cuba, y el acuerdo de comercio de los pueblos para complementariedad económica con Venezuela, que lo propio está llegando al 96-97% de desgravación arancelaria con este país. El intercambio de mercancías con Chile, ya que les decía, es un aspecto que llama la atención, los dos extremos, Chile y México, ¿no? México con el 97% y Chile con el 4% prácticamente. Chile es uno de los países que menos ha desgravado con Bolivia. Y hay que recalcar que, por ejemplo, Chile cuida muchísimo su industria del azúcar, ¿no? La remolacha, porque ellos extraen el azúcar de la remolacha, la caña de azúcar, el azúcar propiamente, son mercancías que jamás a Chile se le va a pasar por la cabeza desgravarlas, ¿no? En consecuencia, para recibir nuestros productos, por ejemplo, para recibir nuestro azúcar, ¿no? Porque mataría su industria interna. Entonces, se dan cuenta cómo más o menos se van tramitando estas normas de origen. Ahora ustedes han leído que cada uno de estos acuerdos va a ir estableciendo determinados parámetros, ¿no? Han leído acerca de los minimis, por ejemplo.
han leído acerca del no desembarque de la mercancía, la prohibición de desembarcar. Para que valga para que se aplique una norma de origen, para que se aplique un arancel cero, estos países de donde provienen estas mercancías al 100% originarias, emiten un certificado de origen que certifica, ¿no?, que las mercancías corresponden o han sido fabricadas en estos países. Ahora, cuando uno quiere importar mercancías de estos países, tiene que conseguir este certificado de origen que lo da la entidad autorizada de acuerdo a cada acuerdo. Para esto es fácil definirlo. Ingresan a la página de la Administración Aduanera, de la Aduana Nacional. Ustedes pueden descargar y ver además, validar quién debe firmar el certificado de origen. Hay 1 o 2 funcionarios por estado que son firmas acreditadas para las firmas de los certificados de origen. Entonces, y eso van intercambiando los estados por información, ¿no? Cuando uno de los funcionarios de México ingresa de vacación, notifican a Bolivia que a partir de la fecha los certificados de origen van a venir firmados por X funcionario, que va a ser el que lo va a suplir de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de cómo es de delicado el manejo de un certificado de origen. El certificado de origen va a certificar hasta qué grado es de producción nacional originaria. En algún caso, las mercancías, como en el ejemplo que daba, una camisa confeccionada en base de algodón peruano, el tejido va a ser peruano, entrelazado va a ser peruano, la confección va a ser peruana, y, qué sé yo, los botones van a ser importados. Obviamente, eso también va a ir descrito en el certificado de origen. Y como viene del Perú, se va a regir por la decisión 416, que nos va a poder dar un margen, ¿sí?, del coeficiente técnico de elaboración de la mercancía, hasta cuánto se puede tolerar de origen 100% peruano y hasta cuánto se puede tolerar de origen chino, qué sé yo. O si en algún caso los botones pueden provenir de Ecuador, ¿no? Entonces, como es un país, además, con el cual tenemos un acuerdo, ¿no?, que es la comunidad andina, está dentro de esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que Perú va a certificar aquello en función también a un certificado del Ecuador, y se le va a dar el 100% obviamente en la desgravación, porque además ha sido fabricado, los botones provienen de un país con el cual también tenemos suscrito un acuerdo de desgravación, que además ambos, los tres, que es el país receptor, el país que va a recibir la mercancía, el país importador, que es Bolivia, donde se ha fabricado en Perú, con materia prima, me voy a inventar, del Ecuador, entonces va a tener también la misma desgravación arancelaria. Lo que no va a suceder, por ejemplo, si trae materia prima de Estados Unidos o de China, porque con esos países evidentemente no tenemos ningún tipo de acuerdo de complementación económica suscrito. Tiene que ser de importación directa, o sea, no puede quedarse la mercancía en ninguna parte de ningún país, ¿no? Tiene que venir directo, o sea, no puede venir, qué sé yo quiero importar a Santa Cruz, ¿no es cierto?, mercancía de Perú. Entonces, no puede venir por Chile la mercancía de Perú a Chile, de Chile ingresar por Tambo Quemado e ingresar hasta Santa Cruz. Tiene que ser directo, tiene que ser, para que valga el certificado de origen, tiene que venir de Perú a Bolivia. Listo, ¿no? Entrará por desaguadero, ingresará por, qué sé yo, por la frontera que tenemos más arriba, se me dio el nombre. Puede ingresar por ahí, no hay ningún problema. Pero la idea es que venga siempre de forma directa. La mercancía no puede estar paseando. Y si pasea, ¿no es cierto?, porque es obligatorio, me voy a inventar, va a venir del Ecuador, obviamente va a tener que pasar por Perú, ¿no? Entonces, si va a venir por Ecuador y va a pasar obligatoriamente por Perú, Perú tiene que certificar que no se ha suscitado ningún control, que no se ha roto ningún precinto, que ha venido en el contenedor cerrado desde Ecuador, prácticamente para que valga el certificado de origen en Bolivia. No podía haber existido ningún tipo de cambio de mercancía, ningún tipo de ajuste. ¿Hasta qué se puede tolerar? Por ejemplo, se puede tolerar
el hecho de que la mercancía requiera algún ajuste en algún país, qué sé yo, limítrofe o puede ser en algún otro país, siempre que no le cambie, no logre el salto de partida, o sea, le cambie la composición de tal grado que salte a otra partida, o que pueda aplicarse algún tipo de limpieza, algún tipo de embalaje que no le va a cambiar el sentido, el valor, la forma, la mercancía en sí. ¿Sí? Si se dan cuenta. Entonces, para esos casos aplicará la norma de origen y estará permitido este tipo de operaciones dentro de un país, obviamente acreditados y bajo control aduanero. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está entendido? ¿O existe alguna duda, algún comentario adicional que debamos escuchar, que debamos atender? ¿No? Proseguimos entonces. Dentro del gravamen arancelario, así como existe esta desgravación del GA, existe también, en función a esas alícuotas, existe también exenciones, que ya decíamos, estas exenciones están reguladas también por el Código Tributario, y estas exenciones están dadas en función a una dispensa, y ustedes saben, bajo el principio de legalidad, están dadas a través de leyes, ¿no? En este caso, a través de mercancías que vengan importadas en virtud de tratados o convenios internacionales, las importaciones realizadas por los miembros del cuerpo diplomático, las importaciones realizadas por organismos de asistencia técnica, la importación de bienes donados a entidades públicas y la importación autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, antes Ministerio de Hacienda, sobre mercancías donadas por organismos privados sin fines de lucro. Entonces, esas son las exenciones que están establecidas en la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Con eso habríamos concluido todo el tema del gravamen arancelario. Entonces, ahí tenemos las alícuotas. Para ver el IVA importaciones. El IVA importaciones, ustedes saben que está regulado por la ley 843, ¿sí? Son sujetos del impuesto las importaciones definitivas, así lo define el artículo 3, inciso C, cuando nace el hecho generador de acuerdo a la ley 843, en el momento del despacho aduanero, ya decíamos, en el momento de la aceptación, de la validación de las mercancías, y la base imponible siempre va a estar dada, y ahí vemos que se la define por el valor CIF en aduana, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y otra erogación necesaria para el despacho. Acá está hablando los derechos y cargos aduaneros, está hablando del arancel, está hablando del gravamen arancelario en este caso. Su alícuota obviamente es el 13%, y ustedes, como tienen la formación en tema de contaduría, administración de empresas, auditoría, etcétera, ustedes saben perfectamente que se aplica para estas fórmulas la tasa efectiva, que es equivalente al 14.94%. Estas excepciones al impuesto al valor agregado, como también aplica para el gravamen arancelario, van a estar dadas al cuerpo diplomático, ¿sí? Y a las mercancías que se introduzcan de buena fe por los viajeros que lleguen al país de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Ya decíamos que no debe superar los 1.000 bolivianos. El ICE cigarrillos es el impuesto a los consumos específicos, otro tributo aduanero, un impuesto aduanero que se va a aplicar en este caso a las importaciones definitivas, ¿no? Sobre todo a las que estén dadas. Ustedes saben que el ICE es un impuesto que juega con los incentivos y desincentivos al consumo. En este caso, al consumo de cigarrillos, al consumo de bebidas alcohólicas, y estas son las alícuotas que se han ido definiendo con la ley 1006. Ustedes verán que a partir de la gestión 2017, con la ley 1006, se han cambiado prácticamente, se ha visto un incremento de hasta el 300% de los cigarrillos. Aquellas personas que fuman seguramente han visto que han sido testigos de que a partir de la gestión 2017 a 2018 los cigarrillos han subido de precio. Y hoy tenemos en el mercado cigarrillos de fabricación distinta a la que existían antes, ¿no? Ya no son los comunes. La mayor parte de los cigarrillos vienen de India.
son procesados en la India, son empaquetados en la India, son evidentemente son timbrados en la India, porque debajo del papel ese plástico vienen los timbres que otorga la administración aduanera como control del pago correcto del ICE, ¿no? Entonces, estas alícuotas obviamente se van modulando. El ICE bebidas se aplica en función y de forma anual a lo que el Servicio de Impuestos Nacionales vaya estableciendo a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de la siguiente gestión. Seguramente en los siguientes días ya sacará el Servicio de Impuestos Nacionales su RND, con la cual se aplicarán las alícuotas al ICE bebidas. Ustedes lo saben eso, lo conocen, el tema del ICE vehículos. Vemos ahí que el ICE vehículos va a gravar a toda la gama de vehículos. Vehículos serán entendidos como las camionetas, minibuses, los vehículos automóviles que vienen bajo chasis, ¿no? Que están proyectados para un transporte de 10 hasta un máximo de 18 pasajeros, incluido el conductor. Ahí verán que están los minibuses, ¿no? Tienen una base imponible y una alícuota. La base imponible va a estar dada en función al valor de transacción, ya lo hemos dicho, y la alícuota va a estar dada en función al 10% sobre esta base imponible, que es el valor CIF hasta la frontera, más el gravamen arancelario. Y los vehículos automóviles para el transporte con más de 18 pasajeros, que ya vienen flotas, etcétera, y los vehículos automóviles para el transporte, ¿sí? De mercancías de alta capacidad en volumen, tonelaje y que constituyen bienes de capital, de acuerdo a los límites que establezca el reglamento, no van a estar afectados por el ICE. Hay un fomento ahí a la importación de este tipo de vehículos, y asimismo estos vehículos que sean construidos o ocupados exclusivamente para los servicios de salud, como las ambulancias, los carros de seguridad, los carros bomberos, los camiones cisternas, tampoco van a sufrir un gravamen, no van a pagar, están liberados, tienen la alícuota cero prácticamente, ¿no? La definición de vehículos automóviles incluye a las motocicletas de 2 o 3 hasta 4 ruedas, esos quadratracks, ¿no es cierto? Las motocicletas de 2 ruedas, las motos acuáticas también están comprendidas en la partida 8903, ¿sí? Y la base imponible para efectuar este cálculo, obviamente, como ya lo habíamos dicho, es el valor CIF más el gravamen arancelario efectivamente pagado, más otras erogaciones no facturadas para efectuar el despacho aduanero. Entonces ahí vemos que los primeros vehículos, que es la partida 8703, los vehículos de transporte de personas, ¿no? Los vehículos pequeños van a pagar siempre el 10% de alícuota del ICE. Ahí vemos en el alcance dentro de las exenciones del decreto 22.5 para lo que es el sector diplomático, que están exentos, sabemos, del gravamen arancelario, del ICE y del IVA, ¿no? Los diplomáticos no pagan todo, como lo habíamos explicado en la primera clase, hasta los límites fijados por los mismos convenios. Esto ya decíamos de acuerdo a sus categorías, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en el decreto supremo 22.5, en cuanto al ICE, el artículo 4 establece que las misiones diplomáticas debidamente acreditadas están obviamente exentas, las oficinas consulares, los organismos internacionales y los organismos gubernamentales que dependen o representan a estados extranjeros, y todos sus miembros de todos estos también están exencionados en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, con seguridad ustedes también ya lo han visto, está establecido en el artículo 5 del decreto 24055, que ha sido sustituido por el artículo 14 del decreto 27190, ¿no? Y establece una alícuota. Ahí estamos con una alícuota máxima de 3.50 bolivianos por litro unidad de medida equivalente, que siempre es actualizada por el Servicio de Impuestos Nacionales también a inicios de la gestión fiscal. Estos serían entonces los impuestos
y el tributo, el gravamen arancelario, por el que obviamente va a verse el tema de la tributación aduanera en sí. Ahora, ¿cómo opera? ¿Cómo inicia una importación? Antes, quisiera cederles la palabra si tienen alguna consulta o alguna duda, los quedo escuchando. Doctora, buenas Buenas noches. noches, Vilma. Doctora, las maquinarias pesadas, esas que utilizan las empresas constructoras, ¿están alcanzadas por el ICE? Eh, sí, pero no tienen un gravamen establecido, están con cero. Sería la que dice O algunas entonces, partidas. la que dice de tonelaje, volumen y tonelaje, ¿esa sería, doctora, o cuál, o no sé? Sí, sí, Ah, sí, ya. exacto. Inclusive los tractocamiones. Ahora, si vienen con motor a diésel, esas están en otra partida arancelaria y esas están grabadas con un 5%, 10%, 15%, dependiendo. Las que vienen a gasolina con menos. Y las que vienen a GNB prácticamente es mínimo. Por eso el ICE maneja una política de incentivos y desincentivos, ¿no? Obviamente la matriz energética, el cambio de la matriz energética ha sido una de las políticas de incentivos que ha efectuado el país. Quería renovar primero el parque automotor. Habían muchos accidentes, hay vehículos de muy antiguos prácticamente. Entonces, ¿el Estado qué hace? El Estado reduce las alícuotas cada gestión. No quiere que importemos vehículos a diésel porque son altamente contaminantes, sube las alícuotas. Depende del modelo, depende del tipo de matriz energética que tenga, depende de la capacidad de arrastre, pero cuando son maquinarias, yo he visto que ni el ICE ni el gravamen arancelario, ¿no? Prácticamente no aplica para ellos, ¿no? El ICE y para el tema del gravamen arancelario está grabado, pero está grabado con 0% muchas veces. Todo lo que son los bienes de capital. Justamente los decretos que sacó el anterior gobierno, el gobierno de transición, ¿no? Que ayer fueron derogados, fueron abrogados, introducían algunos cambios en la aplicación de estas partidas arancelarias. Seguramente hoy tenemos otro tipo de visión, hoy tenemos otro tipo de aranceles. Hay que tener prácticamente mucho cuidado con la importación de material de bioseguridad, etcétera, insumos médicos, y con los vehículos automóviles, porque eso también ha sido objeto de cambios, ¿no? Adicionalmente, hace unas 3 semanas sí se ha debido dejar sin efecto, o 2, se ha debido dejar sin efecto uno de los decretos que también sacó el gobierno de transición respecto a la posibilidad de importar vehículos, inclusive con más de 5 años de antigüedad. Para ver el tema de los vehículos hay que ver la antigüedad, porque muchos de los vehículos, por su antigüedad, digamos, están prohibidos. Por ejemplo, los vehículos que están en la partida 8703, que son estos para transporte de personas, que son los vehículos que tenemos, los autos, hasta los minibuses, ¿no? Hasta un máximo de 18 pasajeros eran los minibuses. No pueden ser importados a más de una antigüedad de un año, que cambió también eso el gobierno de transición. Y hoy volvió a ser a la antigüedad de un año, ¿no? Como máximo de fabricación. Entonces, último modelo o 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 van a ser permitidos. Después van a ser prácticamente prohibidos. Y si uno llega a importar, obviamente le van a comisar el momento que realice el despacho aduanero, ¿no? No le van a dejar importar. Si vienen vehículos a diésel antiguos con más años de antigüedad, obviamente no va a proceder. Pero si son vehículos para un transporte de más de 18 pasajeros o que constituyan ya bienes de capital, de capacidad en volumen, camiones, trailers, cisternas, ambulancias, con alta capacidad de arrastre, ¿no? Entonces, obviamente van a
recibir protección del Estado. No van a estar sujetos ni al año de antigüedad, tampoco. Al tema de la matriz energética, al diésel, quizás pagarán un poquito más, ¿no? Si vienen a gasolina, pagarán un poquito menos. Entonces, obviamente ahí hay que ver partida por partida, ¿no? Y en el tema de vehículos, si les digo que las camionetas y minibuses, los autos, los vehículos automóviles están en la partida 8703, a la 8903, que son las motos, lanchas, hasta las sillas de ruedas con motor, son consideradas como vehículos automóviles, ¿ya? Porque tienen motor. Todo lo que tenga un motor incorporado y tenga ruedas es entendido en materia del arancel aduanero como vehículo. Entonces hay que hacer un análisis de partida por partida. Hoy no me atrevería a generalizar, pero más o menos esa es la tendencia y la política tributaria que rige en materia de vehículos. ¿Está bien, Vilma? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Habrá alguna otra pregunta? Para ver el arancel aduanero, empezaremos con el arancel. ¿Qué hacemos para importar? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver antes de importar? ¿Por qué importamos las mercancías? En realidad, las mercancías, antes de importar una mercancía, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es como, sí, Vilma era la que nos planteó en la primera clase algunas preguntas respecto al arancel. Lo primero que tiene que hacer es verificar que esté la mercancía dentro del arancel aduanero, ¿ya? Encontrar la partida arancelaria a la que corresponde, encontrar su posición. Para entender el arancel aduanero, tenemos que entender que el arancel, estos dígitos con el que van codificados absolutamente todos los bienes en el mundo, ¿no? Viene desde el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Y esto viene organizado hasta del cuarto al sexto dígito, a nivel de partida y subpartida. En la andina, que es la nomenclatura andina de la Comunidad Andina, que está regulada por la decisión 812, llega hasta el octavo dígito. 4 dígitos a nivel de partida, 6 dígitos a nivel de subpartida y 8 dígitos a nivel de la nandina. Ya los países de la Comunidad Andina son los que le van colocando estos 2 dígitos. Ya a nivel interno de Bolivia, a través de resolución ministerial que lo coloque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se le va otorgando 2 dígitos más, 10 dígitos. Y un 11avo dígito que es conocido como el código SIDUNEA, ¿sí? Ahora veamos, este es un ejemplo. Esta es una partida arancelaria. Este es un todo lo que son los árboles, arbustos y matas de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados, vienen a ser clasificados dentro de esta partida. Ya les digo, en el mundo no puede existir una mercancía que no esté codificada, que no tenga un código, ¿sí? Que la podamos identificar dentro del arancel aduanero. Por eso el arancel aduanero, yo les he pasado en PDF el arancel aduanero 2020, porque se lo va actualizando anualmente, requiere, ¿sí? Este arancel, actualizaciones, interpretaciones, responde a reglas de interpretación también, y en algún caso a su estudio. Son los merceólogos, es la merceología la que se encarga del estudio, ¿sí? De las mercancías, de las cosas, de los bienes. ¿Qué es una mercancía? Es una cosa, es un bien. Entonces, este análisis, esta forma de clasificar, de ponerle un número, ¿sí? Lo viene prácticamente, se desarrolla a nivel mundo. A nivel mundo, en todo el mundo, los árboles, arbustos o matas de frutas o de otros frutos comestibles e incluso injertados, ¿no? Las manzanas, los árboles de manzanas, peras, etcétera, los arbustos de frutillas, las matas como, qué sé yo, la sandía, ¿no es cierto?
vienen codificados, ¿sí?, en esta partida, a nivel mundo, 0602, y a nivel de subpartida, 20, ¿sí? A nivel nandina es 00, a nivel de los 10 dígitos de Bolivia son 00. ¿Cuándo se van a ir desglosando? Cuando en la decisión 812, cuando por acuerdo de los países de la comunidad andina, estos dígitos se van a ir aperturando en 10, 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí, va a ir cambiando. Y cuando se requiera un código SID-UNEA para diferenciar de acuerdo a la aduana nacional, porque el código SID-UNEA lo pone la aduana, va a ir un 1 a este lado. ¿Ya? Veamos cómo funciona. ¿Han revisado, han tenido oportunidad de revisar el arancel? ¿No? ¿No lo han revisado? ¿Alguien ha visto alguna vez el arancel? ¿Ha trabajado con el arancel? ¿Sí? Vilma, ¿tú no has visto el arancel? Doctora, sí, sí lo estaba viendo, solo que no lo entendía un poco, doctora. Ya. Porque No es busqué complicado. maquinaria, doctora, estaba buscando maquinaria pesada, pero no lo encontraba bien donde dice la importación de vehículos, ambulancias, no sé, todo eso. Y ahí no lo encontraba. Ya. Ahí me dio un poquito, no lo pude fijarlo, doctora. ¿Están viendo aún la pantalla? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, se ve. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el arancel? Sí, Sí, doctora, se ve. Muy bien. Vamos a empezar a revisar. Este es el arancel aduanero. Como ustedes verán, mil disculpas, la verdad es que a veces se presentan situaciones de emergencia inevitables. Acá, como verán, este es el arancel aduanero. Es prácticamente muy ampuloso. Acá ha debido terminar de cargar. Tiene más de casi 500 hojas, ¿no? Y ustedes verán que está dividido. Está dividido en secciones y en capítulos, ¿no? Entonces ahí van, ahí verán. Voy a tomar un ejemplo al azar. Miren, aquí es la partida, subpartida, ya la nandina, a nivel interno, y el 11º dígito del código SID-UNEA, que acabamos de explicar. ¿Se ve claramente o necesito ampliarlo más? Doctora, un poquito más si lo puedo ampliar. Por Ya, favor. Gracias. vamos a analizar. A ver, como ya les decía, aquí está. El arancel aduanero se va a estructurar desde lo general hasta lo particular, ¿sí? Desde lo menos elaborado, la materia prima, hasta lo más elaborado. Un ejemplo. Primero va a clasificar tomates frescos, enteros, ¿sí? Luego tomates trozados,
luego tomates secos, ¿sí? Tomates secos con especias y tomates secos, qué sé yo, con salsa, mezclados en salsa, con conservantes, etcétera, que va a ser prácticamente el ketchup. Desde el menos elaborado hasta el más elaborado, ¿sí? Esa es la estructura como vamos a ir encontrando a las partidas, a las cosas. Hay reglas de interpretación. Sobre estas va a regir siempre el carácter esencial de las cosas. Y en el mismo orden van a ir las secciones, desde los animales vivos, ¿sí?, hasta las partes de los animales, hasta las maquinarias que sean más complejas prácticamente, ¿sí? Aquí vemos la sección 1, su capítulo 1, animales vivos y productos del reino animal. Vamos a ampliar un poquito más para que ustedes lo puedan ver bien. Estas notas que ven acá son notas legales, notas que van a ayudar a la interpretación y a la comprensión de cuál partida le corresponde a qué mercancía. Ay, Dios. Miren. ¿Sí? En el código, en la primera partida, 0101, van a estar comprendidos los caballos, los asnos, los mulos, los burdéganos, ¿no?, todos de esa familia, que estén vivos. Dentro de esta partida, 001, obviamente esta no está grabada, dentro de esta partida vamos a hablar primero de los caballos. Aquí se le hace un guión. ¿Se dan cuenta que aquí hay un guión? Los caballos. La partida 01, 01, 21, dentro de los caballos, ¿no es cierto? La 21 va a estar separados de todos los caballos, van a separar a los reproductores de raza pura, ¿sí? A los reproductores. No tiene código Sidunea, esto está con el código 21, con la partida, subpartida, hasta nivel de subpartida 21 y a nivel de la Nandina 00 y Bolivia 00. Dentro de los caballos, este está con dos guioncitos, ¿se dan cuenta? Forma parte de los caballos, entonces son caballos reproductores de raza pura. Aquí está con cuánto están grabados. ¿Se ve? ¿Ven bien? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Acá está grabado tiene un GA del 5%. Los reproductores de raza pura. ¿Se dan cuenta? Obviamente no es un vehículo, no está comprendido dentro del IHD, no tiene alícuota. Está grabado por el IVA siempre, ¿no es cierto? 14.94%. ¿Cómo se lo mide? Por unidad, ¿sí? Su unidad de medida va a ser unidad. Aquí está. ¿Qué documentos necesita para el despacho aduanero? ¿Sí? Ahí viene lo que Vilma consultaba, la primera clase. ¿Necesita autorización previa? ¿Necesita certificación? Cuando dice C, es certificación. Cuando dice AP, es autorización previa. ¿Qué quiere decir? Que esta autorización previa tiene que estar vigente antes del ingreso a territorio aduanero nacional. Aquí solo se necesita certificación. Seguro del SENASAC, ¿no? Un certificado fitosanitario, ¿no? En este caso zoosanitario, seguramente que dirán que el caballito está sano, que no tiene ninguna enfermedad, siempre que sea reproductor de raza pura. Va a pagar 5% del GA. ¿En función a qué disposición legal le piden? A la ley 830. Y este ladito,
podemos ver las preferencias arancelarias. ¿En función a qué? A las normas de origen, ¿sí? A los acuerdos de complementación económica que ustedes los han repasado. Aquí está. La Comunidad Andina, el AC36, el AC47, Venezuela. Como ya les decía, las que tienen prácticamente el más alto nivel en desgravación arancelaria, en preferencia arancelaria. ¿Cuánto tiene? 100% de desgravación. O sea, si yo importo un caballito de la Comunidad Andina, Perú, Ecuador, ¿no es cierto? Colombia, como tengo el 100% de desgravación, esto se va a convertir en cero. No voy a pagar gravamen arancelario, solo voy a pagar IVA, importaciones. Si viene del AC36 del Mercosur, ¿no es cierto? Del AC47, que es Cuba, y con Venezuela, también estás desgravado el caballito. Con Chile, ya decíamos, casi no llegamos al 4%, o sea, son pocas partidas las que están desgravadas con Chile. Y con México, que también tenemos un alto nivel de desgravación arancelaria o de preferencia, está también al 100%. En realidad, como estos acuerdos han ido implementándose de a poquito, o sea, 20, al 40, al 60% a los 6, 7, 8 años, prácticamente hoy, a partir del 2012, rige el 100% para todas las partidas. Entonces, no le hagan caso prácticamente a eso. Cuando aparece el 100, equivale al 0% en pago de gravamen arancelario. ¿Se dan cuenta? Cuando vienen caballitos reproductores de raza pura, pagamos el 5%. En la partida 0101, su partida 29, están categorizados los demás caballitos que no sean reproductores de raza pura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los demás, los caballos de raza pura y los demás en esta partida. Los demás, por curiosidad, ¿cuánto pagarán los demás? Ah, no, acá está abriendo los demás. Cuando no tiene a los demás, cuando no tiene así, prácticamente el GA establecido, bajamos a las siguientes subpartidas. Y acá vemos que la nomenclatura andina ya le he puesto el nivel 10, ¿no? El dígito 10, le ha puesto el dígito 90, ¿ya? Entonces, estos caballitos que no son de raza pura, o sea, son los demás, excepto los demás, ¿sí? Excepto los de raza pura, los que no estén comprendidos como raza pura, los divide en dos. Y aquí tenemos dos guioncitos. Para carrera y los demás que no sean para carrera. ¿Me entienden? Veamos cuánto pagan los para carrera. Para carrera pagan el 20% del gravamen arancelario. Y los demás que no sean para carrera ni de raza pura, pagan el 10%. Caballos ordinarios que no son reproductores, tampoco de carrera, van a pagar un 10%. Dentro de los caballos, ¿se dan cuenta? Cuando vienen los caballos vivos. Ahora díganme, ¿qué opinión les merece esto? Díganme por qué un reproductor de raza pura, un semental, paga el 5%, y por qué uno de carreras paga el 20%, y uno trucho, cualquier caballo, paga un 10% de gravamen arancelario. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que se ha hecho esa diferenciación solo en los caballos? ¿Por qué no vienen solamente los caballos y punto? Aquí 15% prorrateando. Los escucho. ¿Qué opinión les merece? Doctora. Adelante. Bueno, yo me imagino que se está viendo por el tema de los caballos reproductores de raza,
para fomentar, ¿no es cierto?, o reproducir animales dentro del territorio. Y el resto que podríamos tener nosotros, porque son ya, son caballos de raza común, que de repente tenemos dentro del territorio, ¿no? O sea, yo me imagino por ese lado. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué quiere el Estado? ¿Se dan cuenta? Quiere incentivar la importación de reproductores de raza pura. Quiere mejorar la raza de los caballos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso lo baja al 5%, por poco y cero. Cuando es de carrera, obviamente, además va a venir a lucrar, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen que ir con el 20%, porque van a ser además ostentosos, ¿no es cierto? Van a ser suntuosos. Y los demás, o sea, para que prefieran traer reproductores de raza pura, mejor le ponemos el 10 a esos y el 5 a los de raza pura. ¿Correcto, Nilda? Esa es. Esa es la lógica de aplicación prácticamente de las alícuotas. Ya les decía, 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. No olvidar. Ahí veíamos, siguiente. Y están absolutamente todos. Ahora, ¿cómo se van interpretando? ¿Cómo se van abriendo las partidas? Obviamente las partidas ya se van aperturando en función a cómo se van también elaborando las mercancías. Muchas de ellas, las creaciones de la Nandina, por ejemplo, o sea, cuando van incorporando estos dígitos adicionales, responden, ¿sí?, al carácter esencial de las mercancías. Muchas veces ustedes verán, y si revisan más, de forma más detenida el arancel, se van a dar cuenta de que los chocolates van en una partida y los dulces van a ir en otra partida, ¿sí? Y yo les comento así, a manera de anécdota, hace mucho tiempo, cuando en Bolivia se empezó a exportar lo que es el beso de negro, ¿no? Recibió realmente un análisis y un debate grande. El chocolate, en realidad por su composición, pagaba un 10%. El caramelo solo, ¿sí?, pagaba un 5%. Cuando vienen las mercancías mezcladas, ¿sí?, hay que determinar el carácter esencial de la mercancía, de la cosa, y clasificarle donde responda el carácter esencial. ¿Qué le da el carácter esencial? ¿Sí? Si yo traigo un estuche de cosméticos, ¿sí?, tengo que clasificarlo con los cosméticos, no con el estuche. Tampoco el estuche por separado y los cosméticos por separado, porque vienen en uno, ¿sí? Cuando vienen las mercancías desarmadas, ustedes han visto que vienen las motos en cajas, se los clasifica no como partes de motos, se los clasifica como una moto, como si estuviera armada. Es otra regla, ¿ya? El tema de cuando ya no es ni un juego, como así un juego de maquillaje, un estuche de maquillaje. Cuando no viene la mercancía desarmada, cuando es de difícil clasificación. En cuanto a la regla 3, ya estaríamos hablando del carácter esencial. ¿Qué le da la importancia a la cosa? ¿Sí? Puede venir, por ejemplo, qué sé yo, puede en algún caso, cómo se ha ido determinando el carácter esencial. La secadora de cabello, por ejemplo, va a venir como un artefacto, ¿sí?, como un equipo de peluquería, o va a venir como dentro de las secadoras. El carácter esencial es que va a ser una secadora, además de ser, es un equipo, ¿sí? Es parte de un equipo de peluquería, pero ¿cuál es el carácter esencial? No siempre va a ser para peluquería. Va a también va a traer cuál es su carácter esencial, que funciona como secadora, ¿ya? Entonces se le va a clasificar con las secadoras, ¿sí? Lo propio funciona con absolutamente todas las mercancías.
En el tema del beso de negro, ha existido un debate que ha costado prácticamente 2 años. Muchos decían así, conocen el beso de negro, como viene, ¿no es cierto? El chocolate por encima, tiene caramelo relleno y tiene una galleta de base, ¿no? Es una mercancía compuesta por otras. Fácilmente podríamos ponerla en chocolate o en caramelo, pero había que determinar el carácter esencial, porque las exportaciones que se estaban dando a Perú, a Chile, etcétera, no se podía determinar claramente. Dice, ¿sí? lo escuchen que cortado. A ver. ¿Ahora sí se me escucha? ¿Mejor? ¿O sigue entrecortado? Sí, doctora. Muy bien. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, se escucha bien, doctora. Ya. Entonces, inició un debate, porque como ya les decía, el beso negro puede venir compuesto por chocolate, por un caramelo dentro, con base de galleta. Entonces, el beso de negro obviamente lo pueden clasificar fácilmente con el chocolate o con el caramelo, cubierto de chocolate, ¿sí? O con el chocolate con relleno. Son partidas distintas, pagan aranceles distintos. Y la polémica se armó cuando se trató de exportar el beso de negro, porque muchos iban clasificando en chocolate con relleno, ¿sí? Otros en caramelo con cobertura de chocolate. Ahí ustedes verán, a ver, ¿cuál es el carácter esencial de beso de negro? ¿Qué es lo que lo vuelve beso de negro? Ustedes me dirán, Nilda, ¿qué tú entenderías? ¿Dónde clasificarías? ¿Qué es lo importante para el beso de negro? ¿Cuál es el carácter esencial del beso de negro, en tu criterio? En mi criterio, doctora, la cobertura de chocolate. Ya. Sí. Otra persona que opine lo contrario, que diga, no es solamente el chocolate, porque el chocolate es chocolate, pero lo que le hace es esa espumita blandita que viene dentro, ese caramelo suavito. Eso le hace al beso de negro. ¿Quiénes opinan así? ¿Nadie? Bueno, yo les digo que si el caramelo estaba al 5% del GA, ¿dónde iban a clasificar ustedes? Como caramelo, ¿no es cierto? Y ahí viene la aplicación de las reglas. ¿Qué le da el carácter esencial? Se armó un amplio debate, ¿no? Y decidió, evidentemente, que vaya donde el chocolate. ¿Y qué se hace en esos casos? En esos casos se apertura, ¿sí?, las notas legales. La posibilidad, ¿sí?, de aperturar una nota legal que explique dónde se debe poner al beso de negro. ¿En qué partida? Y obviamente nos va a dirigir a la partida del chocolate, porque está grabada con el 10% y es lo que le da el carácter esencial. Por eso va aquí. Mire, fíjese. Dice, en esta sección, cualquier referencia a un género o una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie. No importa si es viejito, ¿no es cierto? No importa si le falta una pata, no importa. Va en esa partida, ¿sí? Una regla, ¿no? Salvo posición en contrario, cualquier referencia a esta nomenclatura a productos secos, desecados, alcanza también a productos deshidratados, evaporados o liofilizados, ¿sí? Entonces, obviamente estamos hablando también de este tipo de... Estamos hablando de este tipo de mercancías. A ver, se me ha ido el video. ¿Ya? Entonces, estas notas legales sirven precisamente para incorporar o interpretar esto, ¿sí? Y seguramente hay una
ahorita no la voy a poder encontrar, hay una en específico que crea la nandina para la aplicación o la clasificación correcta al beso de negro, en la partida que corresponda. Mismo problema surgió cuando tenemos ahí una partida. Tenemos ahí una partida de coca, ¿no es cierto? De una partida de coca que es seca triturada en bolsitas de té, en bolsitas para infusión, imagino. La otra viene como manzanilla seca triturada en bolsitas para infusión. La otra, anís triturado, seco, triturado en bolsitas de té para infusión. Y un día el boliviano decidió mezclar y crear el trimati. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿conocen el trimati? Entonces ustedes verán que esta partida ha sido muy... Hola. Dani, por favor. Apagamos el micrófono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se decidió mezclar estas tres, la hoja de coca, seca para infusión, la manzanilla y el anís, empezaron a haber diferentes clasificaciones de partida. Y cuando Bolivia empezó a exportar el trimate, ¿no es cierto? No sabían A ver, yo les voy a pedir que apaguen el micrófono, por favor. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? ¿Dónde vamos a clasificar? ¿Cuál es el valor esencial? ¿Qué es lo que le da el valor esencial al trimate? ¿La manzanilla, el anís o la coca? ¿Dónde lo ponemos? Porque además viene en una bolsita de té para infusión. ¿Sí? ¿Qué ha costado eso? Dentro del debate era imposible crear una nota legal. ¿Y qué decidió la nomenclatura andina, la comunidad andina? Decidió aperturar un guioncito más, así como en este ejemplo. Aparte de los demás, decidió incorporar uno que sea la mezcla de ambos, ¿no? La mezcla de los tres. Y decidió, ¿no?, crear la mezcla de los anteriores, irá en esta partida. Y le puso su arancel propio, ¿sí? Entonces allí, desde ese momento, se van aperturando las partidas. Así nace la subpartida o la partida o los dígitos de la nomenclatura andina, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que ver para interpretar siempre el arancel y para encontrar la partida ideal. Verificar qué dicen las notas legales, no irse siempre a los demás, ¿no? Leer lo que dice, porque puede ir fácilmente en los demás, leer lo que dice y jamás dejarse llevar por el arancel establecido. Porque aquí obviamente yo voy a querer entender que va en la 10, voy a pagar el 10% y no el 20% como debería ser. Y ahí empiezan mis problemas y empieza mi tortura frente a la administración aduanera cuando me hace un proceso por mala aplicación de la partida arancelaria, ¿no? Que además es muy difícil de desvirtuarlo, de aplicarlo. Ahí ya verán ustedes que dentro de lo que se establece como el arancel aduanero viene la descripción de los requisitos necesarios, ya decíamos, certificación o autorización previa, ¿ya? Y esto va a ir determinándose en función a cómo se vaya especificando a nivel de partidas y subpartidas arancelarias, ¿ya? Ahora bien, ¿alguien tiene alguna consulta el tema de la clasificación arancelaria?
¿Qué hago entonces para importar? ¿Qué es lo primero que hago para importar? Lo primero que tengo que hacer antes de importar es fijarme la partida arancelaria, ver la partida arancelaria de la mercancía que quiero importar, ver el requisito que necesito. Cuidado, requiera autorización previa. Si requiero autorización previa, ya no más. Para ayer tengo que iniciar los trámites correspondientes. Porque si me falta la autorización previa cuando la mercancía esté cruzando la frontera, cuando llegue al recinto y haga mi declaración de importación, me la van a comisar. Con seguridad. Porque eso es insubsanable. Para cuando cruce la frontera se tiene que tener la autorización previa vigente. ¿Ya? Ahora, volvamos a las diapositivas. Requisito entonces, ¿sí? Para establecer, para verificar el tipo de despacho, es ver el arancel. Vamos a determinar el régimen de importación a consumo, cómo voy a introducir las mercancías. Obviamente sabemos que este régimen está dado por las mercancías procedentes de territorio extranjero de una zona franca, ¿no? Que implica un pago total de los tributos. Siempre va a ir el IVA, va a ir el gravamen arancelario, verificaremos si aplica un certificado de origen, una preferencia arancelaria, ¿no? Para que me aplique 0%, para que pague menos. Veré si hay la posibilidad de realizar un despacho inmediato, es decir, dentro de una modalidad de importación está el hecho que las mercancías lleguen hasta la frontera, ¿sí? Se haga ya de una vez la declaración de mercancías y si me toca canal verde en sorteo de canal en frontera, la mercancía pueda dirigirse a mis depósitos y listo, pare de contar sin ir a una administración de aduana interior, ¿no? Esa es la opción de despacho anticipado. El despacho inmediato se hace para las mercancías que están sujetas a exención. Ustedes saben que nace el hecho generador, lo hemos explicado de inicio, nace el hecho generador. Después del nacimiento del hecho generador, automáticamente tenemos un plazo para adquirir, obtener la resolución de exención. Y luego un despacho abreviado. Dentro de ese despacho abreviado vemos que las mercancías que sean de fácil reconocimiento, como los vehículos, etcétera, pueden someterse a un despacho abreviado. En Patacamaya tenemos una posibilidad de aplicar un despacho abreviado sobre vehículos. ¿Cuáles no pueden ser sometidos? ¿Qué mercancías no pueden someterse al despacho abreviado? Los vehículos que sean antiguos, las destinadas a un depósito transitorio, ¿no? Que requieran un examen previo, sí o sí, o sea, venga mercancía heterogénea, no sea homogénea, que estén sometidas a un procedimiento en específico, como sea el 2295, que es el despacho en frontera, que lo hemos aclarado, o sea un modo de transporte fluvial o aéreo, y no se puede aplicar en aeropuerto, y con el destino de mercancías en una zona franca, tampoco aplica. Se pueden hacer despachos parciales, que siempre que estén amparados en una sola factura, y pueden ser objetos de despachos parciales conforme vayan viniendo, sobre todo las mercancías de alto volumen y peso vienen en despachos parciales, ¿ya? Ahora, ¿cómo se liquida los tributos? Entonces, hacemos el embarque de la mercancía, cargamos la mercancía a un medio de transporte, fluvial, terrestre, el que fuese, ¿no? Llega al recinto, en recinto se emite el parte de recepción, ya puede permanecer la mercancía en recinto 60 días. Dentro de los 60 días, yo tengo que realizar sí o sí mi declaración de mercancías. Para eso, obviamente, tengo que poner el gravamen arancelario que me corresponda, presentar el certificado de origen, etcétera. Y luego, con posterioridad, debo, obviamente, aplicar validar la declaración y pagar los tributos aduaneros dentro de los siguientes 3 días, ¿sí? Con el pago de los tributos aduaneros, automáticamente el sistema, el segundo que pago, el sistema me sortea canal rojo, canal amarillo o canal verde, ¿ya?
Ahí vemos, este es un ejemplo claro del pago de tributos de un vehículo Nissan Versa de 1.600 de cilindrada, ¿sí? Vemos el valor FOB en dólares, aquí 9.362. Otros costos en que hay insumido, ¿no? Ya esto será, si es valor FOB, está libre a bordo, sin seguro, sin flete, ¿no? Para llegar al valor CIF, seguramente este es el flete y este es el seguro, ¿sí? Para llegar al valor CIF, sumamos estos tres conceptos, perdón, ¿no? El seguro, el flete y el seguro al FOB, y saldrá el valor CIF hasta la frontera, ¿ya? Y esta entonces va a ser mi base imponible para aplicar mi alícuota del gravamen arancelario. Aplicaré mi alícuota del gravamen arancelario, que 67.000 es mi base imponible. El 10% va a ser el gravamen arancelario, como lo hemos visto, para vehículos de transporte de personas. Entonces pagaré obviamente un tributo equivalente a 6.786 bolivianos. Le sumo a esta base imponible del gravamen arancelario, le sumo lo que voy a pagar por el GA, que es 6.786, me saldrá 74.643. ¿Sí? A esto le voy a aplicar el ICE, que es el 15%, y sobre el 15% voy a pagar, 11.196. Sobre esta misma base imponible, que es el valor CIF hasta la frontera, más el tributo por gravamen arancelario, los gastos arancelarios, va a ser la misma base imponible para el IVA. Sobre la tasa efectiva harán 11.152. Sumando en total todo lo que voy a pagar en tributos, harán 29.134. Más 67.000, saldrán casi unos 100.000 bolivianos. Eso es lo que cuesta un vehículo Nissan Versa en frontera, ¿sí? En frontera, más tributos. El resto que te cobran, obviamente, es la utilidad de la empresa, gastos de representación, etcétera, ¿no? Entonces, así cuestan los vehículos. Un Nissan Versa cuesta prácticamente lo mismo que un vehículo Nissan cuesta casi lo mismo a un vehículo Toyota en frontera, si ustedes se fijan. Ya lo que en mercado interno, lo que te aplican, ahí viene la diferencia, ¿sí? Un Nissan Patrol, lo mismo que un Land Cruiser, la misma capacidad, dos tanques de gasolina, la misma capacidad de arrastre, etcétera, ¿no? Casi especificaciones similares, ¿sí? Cuesta casi lo mismo, una diferencia muy pequeña en frontera, ¿no? Más impuestos, más tributos aduaneros. Ya nacionalizados aquí en mercado interno, tienen una diferencia grande, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejercicios de liquidación con valores, y aquí varía la liquidación de acuerdo a la guía aérea, etcétera, que los vamos a ver el lunes. Hasta aquí, en torno a la liquidación, que ustedes la verán, que la he explicado acá, en función al artículo 20, en función a la ley 843, al artículo 20 de la ley del reglamento, a la ley general de aduanas, ustedes van a poder ir aplicando los tributos. El ejercicio que tienen que hacer para el fin de semana, la tarea para fin de semana, es definir una importación, ¿no? Definir una mercancía. Yo voy a importar, qué sé yo, bolígrafos, los voy a traer de China, ¿no? Voy a traer de China, en qué Incoterm voy a traer, cuánto voy a pagar de tributos, cuánto voy a pagar de flete, cuánto voy a pagar como valor CIF hasta la frontera. Vamos a ver cómo aplican estos valores, y voy a exponer el lunes prácticamente las liquidaciones en sí. Ustedes tienen las diapositivas, las pueden ir revisando para ver cómo
cómo serían en los ejercicios. El lunes los resolvemos y vemos también cómo están los ejemplos que han trabajado, ¿sí? ¿Qué requisitos, más o menos en qué partida? Ahí están las descripciones del ejercicio planteado, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda final? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Para la tarea de fin de semana, menciona que tenemos que identificar autorizaciones previas o certificaciones que requiera la mercancía. ¿Todas las mercancías tienen o si bien autorización o certificación? Ustedes lo ven en el arancel, más o menos. Creo que no les pido a nivel de partida ni certificación o autorización. A ver, fíjense, es más fácil el ejercicio que les doy. Y si dice que requiere partida, bueno, se hace el ejercicio de tratar de clasificar. Evidentemente, ni ustedes ni yo somos merceólogos. Esto prácticamente lo hacen los merceólogos, requiere mucho estudio. Pero está bien para que lo conozcan, digamos, para que vean de dónde sale, cómo aplica. Se supone que se tiene que hacer un ejercicio lo más aproximado a lo real. Yo pido prácticamente en posgrado, en maestría, yo pido que me hagan un ejercicio de importación con datos reales, ¿no? Con datos reales prácticamente, que liquiden, que vean cuánto, más el 30% de la utilidad, o sea, cuánto lo van a vender en mercado interno, ¿no? Las mercancías. O sea, pido que se haga prácticamente todo el ejercicio de la importación. Acá solamente es un simulacro. Pueden trabajar con valores de eBay, pueden trabajar con valores de transporte. Hay paramétricas en el Internet, hay páginas especiales, especializadas de cuánto se podría cubicar en un contenedor. Hay dos tipos de contenedores, hasta tres, de 40 pies y de 70 pies, los pequeñitos y los medianos, y hay otros grandes que no llegan a Bolivia, ¿no? Por tipo de contenedor, que venga la mercancía paletizada, cuánto cuesta, ¿no? Prácticamente oscilan por ahí. Hay paramétricas de lugar a lugar, ¿no? De fletes marítimos, de flete terrestre. Hagamos el ejercicio, veamos, ¿no? Veamos cómo funciona el comercio internacional. Todo está en la red, si no nos inventamos, y vamos haciendo el ejercicio, ¿sí? La idea es ir tomando conocimiento de cómo más o menos emprenderíamos una importación, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? No muy a detalle. Ya. Gracias, doctora. No, ¿por qué? ¿Alguien que tenga otra consulta adicional? ¿No? Bueno, yo creo que con esto habríamos concluido. Nos vemos el día lunes. Ansiosa por ver sus trabajos. Vamos a ver si el día lunes también los podemos conversar, muchos de ellos. Vamos a tratar de descargarlos y verlos aquí. Así que, por favor, sean puntuales en la entrega de los trabajos, ¿ya? Para que el lunes los podamos ver. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana y un descanso reparador. Hasta el lunes. Chao. Hasta el lunes, licenciada. Gracias, doctora. Hasta el lunes. Hasta luego, hasta luego. Gracias, licenciada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.